Muy buenos días, tengan todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos por arrancar el último mes del año y el seminario permanente del Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública, pues le da la bienvenida a esta última sesión, a esta última conferencia, con la cual pues cerramos un año muy productivo y por supuesto con la esperanza y el propósito de continuar el próximo año, como bien se les comunicará. En esta ocasión vamos a contar con la participación del doctor Ramón Ortega Lozano. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Complutense de Madrid. También es profesor de Bioética y de Psicología de la Salud en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, adscrita a la Universidad de Comillas. Es coordinador de la Red Laboratorio Iberoamericano de Ética y de la Salud Pública, IBERESP, financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Es el investigador principal del proyecto Confianza y Nuevas Formas de Integración de la Inteligencia Artificial, CONFIA, y es miembro investigador del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. En esta ocasión, eh, el doctor Ortega Lozano va, nos va a proponer unas cuantas ideas para discusión y para una discusión que por supuesto no concluye hoy, sino que queda abierta para más debate so- sobre si es ético persuadir a las personas en beneficio de su salud, un tema que creemos es muy relevante, sobre todo después de la experiencia de la pandemia que sufrimos en carne propia, ¿verdad? Em, Quedan muchas sugerencias, quedan muchas preguntas y, por supuesto, acciones. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Tanto en el nivel local inmediato como en el nivel político. Doctor Ortega, muchísimas gracias por tu anuencia a participar en esta sesión del seminario. Eh, Contás con unos 40 minutos de exposición y después con eso concluimos la grabación y continuamos con preguntas, comentarios y entre todos los participantes. Bienvenido Bueno, y adelante. pues muchísimas gracias, Jimmy. Pues comparto mi pantalla y, pues doy comienzo, si les parece bien a todas, a todos. Un agradecimiento por la invitación. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar un poquito de esta idea de si es ético persuadir. Además, es un tipo de persuasión peculiar porque el empleo de los nudge, de estos pequeños empujones, el uso de esta teoría que es el paternalismo libertario para que a la gente no sea suspicaz desde el principio, podemos llamarle el paternalismo liberal de Thaler y Sustein, esta propuesta pues en el fondo intenta influir en la conducta de las personas a través de la explotación de los sesgos cognitivos, porque podemos persuadir a las personas desde una perspectiva racional, ¿no? Podemos dar argumentos para que una persona haga una cosa u otra, pero no es en lo que consiste los nudge. Los nudge es persuadirlos prácticamente sin que se den cuenta, ¿no? Explotando estos sesgos que tenemos las personas y que a veces no podemos evitar caer en ellos. Bueno, pues voy a ir empezando. Bueno, me gusta siempre comenzar con esta pequeña, no es una anécdota, ¿no? Pero es una paradoja muy conocida, la del asno de Buridan. Seguramente ya mucha gente lo conoce, a Jean Buridan, que fue uno de los primeros, bueno, un filósofo escolástico, discípulo de Guillermo de Ockham, ¿no? El de la navaja de Ockham, que fue uno de los primeros que se empezó a pensar en esto de la toma de decisiones, si realmente existía ese libre albedrío, si no era así. Y él sí que creía en ese libre albedrío, así que sus opositores hablaron le hicieron esta paradoja, ¿no? Consiste en un burro que tiene dos montoncitos de heno, de paja, ¿no?
Los dos son exactamente idénticos, uno al lado del otro, y además están a la misma distancia del burro. Con lo cual el burro no sabe a cuál de ellos dirigirse primero porque no tiene una motivación, no hay uno más grande, no hay uno más cerca. Y desde esta paradoja, ¿no? Que es una reducción al absurdo, viene a decir que el burro muere de hambre, ¿no? De alguna manera, lo que los detractores de Jean Buridan querían decir es que no somos tan libres en nuestra toma de decisiones. Siempre hay cuestiones externas que nos motivan a ir en una dirección o en otra. Y si no existieran esas decisiones externas, quizá nos quedaríamos inmovilizados, ¿no? Pero bueno, como decía, esto es solamente una anécdota para que veamos que ya llevamos siglos de atrás, ¿no? De pensamiento filosófico, reflexionando sobre nuestras acciones, si somos libres, si las tomamos en el plan automático, si hay una deliberación racional, si somos más presas de nuestras emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de lo que voy a hablar hoy es de los nudge. Este concepto lo acuña, bueno, viene del inglés que textualmente significa pequeño empujón o codazo, ¿no? Un pequeño empujón como el que le darías a un niño que está intentando subirse a una resbaladilla, ¿no? A un tobogán y como le das ese pequeño empujón, bueno, es pequeñito, no puede con sus brazos, le das ese pequeño empujón para ayudarle y que lo consiga, ¿no? O cuando tu compañero de clase se está quedando dormido y se acerca el profesor y le pegas ese codazo para que despierte y que con eso consigues, pues, alertarle, ¿no? Bueno, pues digamos que utilizando este concepto, el nudge, digamos que sería pues ese pequeño empujón, ¿no? O cualquier aspecto de lo que sería esa arquitectura de la decisión para alterar predeciblemente el comportamiento de las personas en una dirección que les sea beneficiosa, pero sin restringirles sus opciones. Y esto es una cosa muy importante que que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Uno de los ejemplos quizá más paradigmáticos del nudge es el que podemos, bueno, se lo debemos a Doug Campbell, que es un diseñador gráfico y que se le ocurrió poner en todas las estaciones perdón, en todos los baños del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, la pegatina de una pequeña mosca, que es lo que estamos viendo, ¿no? En todos los urinarios. Esto que ya se empieza a hacer en otros sitios, ¿no? Comenzó ahí en el aeropuerto de Ámsterdam. Y bueno, pues lo que intenta hacer simplemente es que la gente pues haga uso de estos servicios de una manera más o menos adecuada, ¿no? Y pues efectivamente se consiguió reducir un 80% las salpicaduras, ¿no? Bueno, pues digamos que este Thaler y Susten en este libro que aparece aquí, ¿no? Que se llama Un pequeño empujón, un impulso necesario para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad. Bueno, pues están utilizando lo que son las ciencias del comportamiento y de forma específica lo que es el área de la economía del comportamiento, pues para alterar el entorno y que se activen estos procesos cognitivos automáticos, que era lo que les decía, que llevarán a una persona a llevar un comportamiento deseado, ¿no? De tal manera que toda persona que influya en esta toma de decisiones, pues se podría llamar un arquitecto de las decisiones, como es el ejemplo de Doug Campbell, y que efectivamente pues llevó a la gente en un 80% a utilizar mejor los urinarios y evitar pues que lo hicieran fuera de ellos, ¿no? Claro, ya probablemente muchos de ustedes estarán pensando, oye, pero esto de los nuts no es nada nuevo, ¿no? O sea, lo estamos viendo todos los días en los supermercados, en los marketing, la publicidad, constantemente están empujándonos, a veces sin que seamos conscientes, en una dirección para comprar, ¿no? O sea, simplemente pues en un supermercado, los productos que les interesa que compremos nos los ponen a golpe de vista, mientras que los que tienen menos interés los ponen en las estanterías más altas o en las más bajas, ¿no? O que dentro de ese supermercado los productos que son de mayor consumo, como puede ser la panadería,
la charcutería, la carnicería, suelen estar al fondo. Eso obliga a que las personas tengan que recorrer forzosamente algunos de los pasillos del supermercado y mientras vas pasando por ese pasillo, pues a lo mejor terminas comprando otra cosa, ¿no? Claro, la diferencia entre los nudge o esta teoría que acuña Thaler y Susten y lo que es la publicidad y el marketing convencional es que ellos sugieren que estos empujones deben de ser en beneficio de la persona empujada. En el caso del marketing y de la publicidad, en principio el beneficio se lo va a llevar la empresa que está detrás, ¿no? O sea, lo que quieren es que compres y el beneficio económico se lo lleva la empresa. En el caso de los nudge, no hay un beneficio para la persona que empuja. El único beneficio es para la persona empujada. Entonces eso hace que, bueno, pues que sea una teoría que ya por lo menos que nos causa un interés y un cuestionamiento desde una perspectiva ética, porque a priori suena bien esto, pero luego vamos a ver si hay algunos fallos, ¿no? En esta teoría. Por supuesto que en el ámbito de la salud se utilizan muchísimo y ya les podría decir un montón de ejemplos, ¿no? Voy a pasarlo más rápido porque en el fondo muchos de ellos son muy conocidos, ¿no? El primero es el de las escaleras interactivas, ¿no? Tú quieres que las personas dejen bueno, que hagan un poquito más de ejercicio, que no estén sedentarios, que por lo menos en el momento en el que tienen que subir una escalera, pues que lo hagan por la escalera convencional y no vayan por la eléctrica o por los ascensores. Así que para motivarles, lo que hacen es poner estas escaleras que cuando pisas un peldaño se ilumina o suena una tecla de piano y ese efecto lúdico hace que la gente prefiera ir por esa escalera convencional en lugar de las otras dos opciones. O, por ejemplo, en Google, eh, se dieron cuenta de que las máquinas expendedoras de productos, la mayoría de sus eh, trabajadores estaban consumiendo muchas bebidas pues hipercalóricas, ¿no? Refrescos, zumos de frutas, pero de los malos, ¿no? No naturales, chocolatinas, etcétera. Así que lo único que hicieron fue cambiar la disposición de los productos y pusieron las botellas de agua a golpe de vista y este simple gesto hizo que las personas consumieran un 47% más de botellas de agua en comparación con otros productos, como digo, de bebidas hipercalóricas. Otro ejemplo también muy habitual de los NUTS es el de la píldora anticonceptiva, ¿no? En el que hay una serie de pastillas que son inocuas, ¿no? Son placebo, no tienen ninguna función. La única función es no perder el hábito. Entonces, esto también se considera un notch porque ayuda a las personas a tomar el medicamento de la manera adecuada, ¿no? Que se espera que la persona empujada es lo que quiere hacer. Otros ejemplos más recientes, ¿no? Pues por ejemplo la que describen Friedman y colaboradores, en el que están viendo la manera de influir, por ejemplo, y aquí ya podemos empezar a ver cuestiones éticas, ¿no? En la toma de decisiones de personas en una situación de cáncer terminal, ¿no? Cómo influir para que o mantengan el tratamiento de quimioterapia o ya decidan escoger la atención paliativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de cómo se dé la información, se puede impulsar a una persona en una dirección o en otra, ¿no? También, por ejemplo, la mejora de adherencia al tratamiento, en el que te mandan avisos a tu casa para o incluso te puede llegar el mismo tratamiento a tu casa, ¿no? A partir de aplicaciones o para que el mismo profesional de la salud no cometa errores a la hora de recetar ciertas prescripciones, que el mismo ordenador le haga, antes de que imprima la prescripción médica, le haga una serie de checklists para que el profesional realmente prescriba lo que quería prescribir. También, por ejemplo, se ha utilizado mucho a través de mensajes de recordatorio para que las personas se vacunen cuando empiezan las temporadas, pues por ejemplo, de vacunación en contra de la influenza, ¿no? O las campañas que siguen de vacunación contra el COVID, ¿no? Recordatorios que te llegan al teléfono móvil
para que tú te hagas la cita y una vez que te hacen la cita te vuelva a llegar un recordatorio al teléfono móvil para que no te olvides de que al otro día tienes la cita, ¿no? Eso se podrían considerar también nudges. Y finalmente, otro tema que también me parece muy interesante para explorar es el de ciertos profesionales que puedan iniciar conversaciones importantes con sus pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que por el tipo de enfermedad o patología y la situación en la que se encuentran, pues quizá ya deberías de empezar a empezar esas conversaciones que tengan que ver con cuidados de final de la vida. Entonces, pues esos nudges son para los profesionales, ¿no? Bueno, pues claro, hay que describir un poco qué es esto del paternalismo libertario, paternalismo liberal, llámenle como quieran, ¿no? Liberal paternalism sería el concepto en inglés, o liberal paternalism. En español, en ese libro que leí, lo tradujeron como paternalismo libertario, pero es verdad que la palabra libertario echa para atrás. Bueno, pues la idea es que no se prohíba ninguna opción. Como hemos visto, nadie te está prohibiendo subir por el ascensor o por las escaleras eléctricas o sacarte una Coca-Cola de la máquina dispensadora de productos. Tú puedes seguir sacándote la bebida hipercalórica, subir por el ascensor, no se te prohíbe la opción. Se te está empujando en una dirección, pero no se te está prohibiendo ninguna de las opciones que las otras tienen que seguir estando disponibles, ¿no? Sí que puedes ir hacia el recurso de incentivos económicos, pero deben de ser muy, muy pequeñitos, ¿no? O sea, puedes regalar un pin, una piroleta, incluso una hamburguesa, como un ejemplo que les voy a poner ahora más adelante, pero no puede ser un cheque de 150 euros, porque habrán personas que por su situación socioeconómica vayan a preferir llevar a cabo ese notch por el incentivo económico, ¿no? Que se deje llevar por ese empujón, pero no lo está tomando con verdadera libertad, ¿no? O sea, si no estuviera ese dinero importante de por medio, quizá tomaría otra decisión. Entonces, los incentivos económicos, a partir de un nivel que no está descrito exactamente, pero sí que podemos decir que pueden dejar de considerarse nudge y puede llamarse otro tipo de persuasión. Y la otra característica muy importante es que de igual modo que la alternativa hacia la que se empuja resulta fácil, accesible y barata, las alternativas en caso de querer evitarse también deberían serlo. Es decir, los ascensores no pueden estar a 800 metros de la escalera interactiva, porque ya simplemente el tener que ir hasta el ascensor, pues en el fondo que va a ser preferible subir por la escalera igualmente. Entonces, realmente no es un notch eso, ¿no? O sea, la alternativa también tiene que ser igual de fácil. O dicho en otras palabras, rechazar el notch debe de resultar igual de sencillo que aceptarlo. Hay distintos tipos de formas de técnicas, ¿no? Para hacerlo. El de incentivar o desanimar, ya lo he comentado, como el de las máquinas expendedoras de Google. Desanimar sería, por ejemplo, el tasar ciertos productos que se consideran nocivos para la salud, como el tabaco o el alcohol, con impuestos, ¿no? Que desanimen de alguna persona a consumirlos. Lo cual también tiene una cuestión, hay personas que consideran que eso no son notch, porque, por ejemplo, el tipo de tasación que se da en países como Holanda al tabaco y tal y eso, pues hacen que realmente haya una casi coerción porque la tasa es muy alta, ¿no? Eh, lo que se conoce como reglas por defecto, que es muy interesante, por ejemplo, en España, la ley dice que todas las personas somos donantes de órganos por defecto, es decir, en el momento en el que nos morimos, no tendrían por qué preguntarnos si quieren utilizar nuestros órganos, simplemente los podrían utilizar, ¿vale? Para donar a otras personas. Al menos que tú digas expresamente que no quieres ser donante. Entonces, bueno, es muy importante decir que España es el primer país en el mundo de donación de órganos, pero también es muy importante decir y dejar claro que no es por esta regla por defecto, porque en el fondo el manual de buenas prácticas de la Organización Nacional de Trasplantes nos dice que siempre hay que ratificar con los familiares si se sabía
que esa persona que acaba de fallecer querría ser donante. Y si por alguna razón el familiar dice que no quería o que no lo sabe, pues no se cogen sus órganos. En todo caso, en una situación probablemente de crisis sanitaria en el que fuera necesario, como ya está legislado de esta manera, a lo mejor nos podríamos saltar ese manual de buenas prácticas. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, en todo caso, esta sería un ejemplo en salud de reglas por defecto. Hay muchas técnicas del enmarcado de información, dependiendo de la manera en cómo digamos la información, pues influimos en una persona en una dirección o en otra. Por no irme muy lejos, el tema por ejemplo, se hizo una campaña de yogurt que decía, eran el mismo diseño del yogurt, pero uno decía 1% grasa y otro decía 99% libre de grasa. Y la mayoría de las personas terminaban comprando el que decía 99% libre de grasa simplemente porque aparecía la palabra libre. Aunque la información es exactamente la misma, el diseño era exactamente el mismo. Bueno, pues como digo, en el fondo estamos explotando una serie de sesgos cognitivos automáticos y habrá que decir las cosas como son. Los seres humanos somos muy simplones a veces, ¿no? La producción de cebos, aquí también vamos a empezar a ver ya ciertos ejemplos que ya quizá rozan un poco de lo que ya no se consideraría ético, ¿no? Por ejemplo, en algunas residencias para personas mayores en Alemania, lo que han hecho es poner unas paradas de autobuses falsas, porque se han dado cuenta de que cuando una persona se sale de las instalaciones, lo primero que hace es ir a una parada de autobús, esperar que llegue un autobús y largarse, ¿no? Esa es un poco su idea. Entonces, lo que hacen es, inventado estas paradas que son falsas. Luego pasa realmente un autobús que lo que va haciendo es recoger a todas las personas mayores para llevarlas otra vez dentro de las instalaciones de la residencia de personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya podríamos pensar si esto es ético o no es ético. También otro que dice Rebecca Mead en ese artículo de Sense of Unending, en el que habla de ciertas plantas de hospital, ¿no? Donde hay pacientes con daño cognitivo que lo que hacen es que a la puerta de los ascensores o de las escaleras ponen alfombras negras y los pacientes creen que no es una alfombra, sino que es un agujero y que se pueden caer y de esa manera pues impiden que se acerquen a los ascensores o a las escaleras y con ello consiguen que no se escapen de las plantas, ¿no? Como digo, pues aquí ya podemos ir pensando en algunos aspectos de si esto es ético o no es ético o no. Em, Hemos un grupo, David Rodríguez Arias, que lo conocéis, Aníbal Astovisa, y yo hemos pensado en alguna serie de catalogación de estos notch, ¿no? Y hemos pensado en hablar de notch transparentes y notch opacos, ¿no? Y para explicarlo voy a hablar de este buffet, ¿no? Es un buffet para comer todo lo que quieras, ¿no? Entonces un notch transparente pues sería ponerte un anuncio a la entrada del buffet que dijera sírvete solamente los alimentos que te vas a comer, no despilfarres la comida. Hay mucha gente con hambre en el mundo. Bueno, pues a lo mejor tú al leer ese nudge dices, bien, me voy a servir lo que quiero. Ahora, hay nudges que son opacos, ¿no? Que, por ejemplo, lo que se hace es reducir el tamaño del plato, ¿no? Y bueno, pues se ha demostrado que reduciendo el tamaño del plato un 2% se consigue disminuir el despilfarro en un 22%, ¿no? O sea, simplemente por poner platos más pequeñitos. Ese notch, pues una persona no se da cuenta de que está siendo empujada a comer, a servirte más que a comer menos, sino también a comer menos, obviamente, pero a servirte menos comida y por tanto que se despilfarre menos. Eh, ¿Cuál de las dos creen que es el más, más eficaz? Pues lo que demuestra la literatura es que los opacos suelen ser más eficaces que los transparentes. También hemos hecho otra distinción entre notch, perdón, que se den en la relación clínica, que les hemos llamado notch clínicos, y notch salubristas, que son los que podríamos entender dentro de las medidas políticas, campañas, etcétera, de salud pública. Y bueno, pues sí que hemos hecho una distinción a nivel ético, ¿no? Ya voy a entrar en ello. No me voy a meter mucho en la parte de la relación clínica porque creo que para lo que nos interesa en la red es más la salud pública. Pero claro,
hay que pensar que en la relación clínica el principio de autonomía o la autonomía de la persona es pues tiene un valor muy grande, ¿no? Muy alto, ¿no? Se me olvidó el nombre del bioticista ¿no? Pero hay un bioticista famoso, ahora me acordaré, que suele decir, ¿no? Hay cuatro principios de la bioética, el de la autonomía y otros tres que no me acuerdo, ¿no? O sea, realmente la autonomía ha tomado muchísimo valor y fuerza en la actualidad. Entonces, claro, en la relación clínica, el empujar a las personas para tomar una decisión en una dirección o en otra, sin que sean conscientes de ellos, pues ya nos puede chirrear un poco, ¿no? Para empezar, porque no es lo mismo un pequeño empujón en el consumo de antibióticos o de cualquier otro tipo de medicamento para que esa persona a la hora de utilizar ese medicamento no cometa errores y se tome la medicación que quiere, porque claro, podemos entender ya de antemano que esa persona quiere tomarse ese medicamento de manera correcta, ¿no? Pero claro, hay muchísimas otras cuestiones de la relación clínica que son mucho más complejas. ¿Y qué pasa cuando no se conoce al paciente de manera tan profunda como para saber realmente qué es lo que querría en una determinada situación? Bueno, pues hay detractores, hay gente que dice que incluso estos nudges están reñidos directamente con la verdad, es decir, que la información que se da a los pacientes a través de esta práctica no tiene la finalidad de crear un fidedigno proceso de información para obtener un consentimiento informado, sino de persuadir o incluso engañar a la persona, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Te proponen una intervención que tiene un 98% de tasa de éxito o supervivencia. ¿La aceptarías? ¿Alguien que quiera decir algo? Uf, suena atractivo, ¿no? Un 98% de tasa de éxito y supervivencia, pues uno diría que sí, ¿no? Ahora imagínense que te lo hubieran dicho al revés. Pues mire, señor, esta intervención tiene un 2% de tasa de fracaso o de mortalidad, ¿no? Pues, aunque es la misma información, te lo piensas dos veces, porque utilizar la frase mortalidad, la palabra mortalidad o la palabra fracaso, te puede echar para atrás en esa toma de decisiones. Pues eso sería usar el efecto marco a la hora de usar un notch, ¿no? Otro ejemplo que también me interesa, por ejemplo, es el de que una persona puede resistir fácilmente un pequeño empujón de un comercial en un concesionario de coches, ¿no? Como dice Thomas Blow, pero cuando estás en una situación de vulnerabilidad, como es cuando necesitas de los profesionales de la salud, por una cuestión de relación clínica, claro, ya va a ser muy difícil que evites ese notch, ¿no? Y habíamos dicho que una de las reglas es que ese notch se puede evitar igual de fácil que el hecho de aceptarlo y ser empujado en una determinada dirección, ¿no? Claro, cuando estamos en una situación de vulnerabilidad por nuestra propia enfermedad, pues igual y no estamos en esa disposición de evitar esos NASH, ¿no? Y es que, claro, el arte de estas técnicas siempre está involucrado en una actividad que intenta trastocar la decisión autónoma del paciente y reemplazarla con una elección que, vista desde la perspectiva del profesional de la salud, es lo mejor para el paciente, claro, sí. Pero lo trastoca por dos razones. Primero, porque el nudge no acude a lo que es la deliberación racional del paciente, sino que está explotando los sesgos cognitivos. Y dos, porque en el fondo, por mucho que tú digas qué es lo mejor para el paciente, la decisión la sigue tomando el profesional de la salud y no el paciente mismo. Con lo cual sigue siendo un paternalismo claramente dado. Ahora, todo nudge empleado en el ámbito de la salud es rechazable, como podríamos decir que pasa en la relación clínica. Luego, en el tema de las preguntas y respuestas, puedo poner más ejemplos de nudge en la relación clínica. Pues bueno, hemos pensado que sí que hay una buena opción, una opción en la que los nudge sean aceptables desde una perspectiva ética la mayoría de las veces, y esto es cuando hablamos de salud pública. ¿Por qué? Porque bueno, pues en el 2008 me parece, el Consejo de Bioética de Nuffield creó una herramienta que hasta la fecha sigue siendo utilizada por las personas que se dedican a crear políticas de salud pública o medidas de salud pública, que es la escalera de intervención, ¿no?
Esta escalera de intervención pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos, ¿no? Y bueno, pues en estos niveles, dependiendo el nivel que tengas, o sea, realmente son 7 pasos. El primero es el cero, ¿no? En el cero, pues realmente, por ejemplo, no haces nada. O sea, hay algunos casos que tienen que ver con salud y lo único que haces es observar, monitorizar esa situación, pero en principio no tomas ningún tipo de medida. El primer nivel de la escalera es dar información, ¿no? Por ejemplo, campañas de educación de salud bucodental, ¿no? Que animen a los niños y a los estudiantes e incluso a los mayores a llevar una mejor higiene de su boca. Genial. El segundo nivel, pues sería ofrecer opciones a personas, ¿no? Oye, pues queremos que haya menos contaminación en las ciudades, que las personas hagan más ejercicio. ¿Por qué no promovemos el uso de las bicicletas? Bueno, pues para promover el uso de las bicicletas, lo primero que hay que hacer es poner carriles bici, porque si no generas un contexto que sea favorable al uso de la bicicleta, pues difícilmente lo vas a poder tener. E incluso pones bicicletas municipales a disposición de las personas, que les hagan muy baratitas. Oye, pues con esas medidas estás promoviendo, ¿no? Estás ofreciendo esas opciones para las personas. El nivel 3, guías las decisiones a través de políticas que ofrecen una opción por defecto, ¿no? Por el ejemplo, como lo que decía de los órganos, ¿no? Pero vamos a pensar en salud pública en un colegio. ¿Quieres que los estudiantes coman mejor? Bueno, pues entonces por defecto les vas a poner el plato principal con ensalada. Y si el niño te dice, no, no, yo lo quiero con papas fritas, pues bueno, le pones las papas fritas, no pasa nada, pero te lo tiene que pedir. Si no te lo pide, tú le pones la ensalada. Bueno, pues a lo mejor eso sería una política, ¿no? De default, default, ¿no? De opción por defecto. El escalón número 4, crear decisiones a través de incentivos, ¿no? Por ejemplo, eh, pues el ejemplo que ponía mm, de utilizar bueno, el ejemplo de Google no sería tanto de salud pública, pero podemos pensar en ejemplos de salud pública. De hecho, el que tengo pensado es el de Bill de Blasio, que es la siguiente diapositiva, que lo cuento ya de una vez, ¿no? Para incentivar a que las personas se vacunaran, pues les ofreció e hizo un acuerdo con la cadena hamburguesa Shake Shack, y a aquel que se vacunara le daban un voucher para una hamburguesa, patatas gratis y su refresco, ¿no? Bueno, pues esa es pues intentar dar un incentivo, ¿no? Como decía, no es un incentivo grande, no es un incentivo, tiene que ser un incentivo pequeño, no muy, muy grande económicamente para que siga siendo un Natch. Luego, intentar poner disincentivos, ¿no? En el caso de salud pública, claramente es tasar ciertos productos que sean nocivos con impuestos, ¿no? Y finalmente, pues eliminar... no, y luego los últimos dos escalones, como podrán ver, pues son los más restrictivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, se decía, oye, si no usas mascarilla no puedes entrar a ciertos edificios públicos, ¿no? A hospitales, a cines, a tal. O si no estás vacunado, no vas a poder viajar en avión. Bueno, de alguna manera no te están obligando ni a vacunarte ni a usar la mascarilla, pero te están restringiendo ciertas opciones ya. Y luego incluso, según esta escala de intervención, podemos llegar a ser completamente restrictivos si la situación epidemiológica lo pide, ¿no? Y también la pandemia nos dejó ver esto, ¿no? Cuando nos dijeron que teníamos que estar confinados en casa. Bueno, pues eso ahí ya no te daban opción de salir de casa, ¿no? O sea, podías salir bajo unos pretextos muy marcados, ¿no? Bueno, pues eliminar incluso la toma de decisiones de las personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que esta escala de intervención nos deja ver que en ciertas situaciones de salud pública, pues podemos ir subiendo el nivel de restricción. Si podemos conseguir el objetivo de salud pública que queremos conseguir en los primeros niveles, genial, porque casi no estás interviniendo en la toma de decisiones de las personas. Pero si no consigues los objetivos que necesitas plantearte, y como en salud pública
el valor de la autonomía no es el supremo, siempre está supeditado al bienestar colectivo, entonces pues podrá seguir subiendo incluso a situaciones más restrictivas. Lo que nosotros más o menos hemos analizado es que la, los Natch estarían pues entre el escalón 1 y el escalón 5, ¿no? En ese lado están teniendo efecto los Natch. Y bueno, pues claro, Bill de Blasio no tuvo mucho éxito con su campaña, así que recurrió a una cosa que no era un nudge, este sí que es un nudge, ¿no? Pero recurrió a eh, pues darle a las personas que se vacunaran antes de un determinado momento, sobre todo a los funcionarios, policías, profesionales de la salud, bomberos, un cheque por $500. Y hubo gente que lo hizo porque pues le interesaba tener esa cantidad de dinero, pero hubo muchos que no se vacunaron, así que subió en la escalera de intervención y terminó diciendo, nadie va a poder trabajar como funcionario al menos que esté vacunado. Y las personas que no estaban vacunadas, pues se quedaban sin poder trabajar y por supuesto sin sueldo, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo que quería, pues ha ido desde un nudge hasta una persuasión, que no es un nudge, y luego llega al siguiente eslabón, que es el de ya soy restrictivo, ¿no? En la toma de decisiones. Por ejemplo, Macron desde el principio dijo, esta vez se queda usted en casa, no nosotros, no tengo que sacrificar mi vida por los que no se vacunan, no podrán ir a cafés, cines, trenes, aviones, y el personal médico que no esté vacunado no podría trabajar ni recibirá un salario. Bueno, pues fue mucho más restrictivo desde el principio. Eh, ¿Qué es por lo que abogaría yo? Bueno, pues vamos a intentar utilizar los nudge en la medida de lo posible. Hay que ser creativos con esto y si conseguimos los objetivos de salud pública que queremos con el empleo de los NASH, pues mejor. Y si no los conseguimos, pues entonces ya vamos subiendo en esa escalera de intervención hasta pues llegar al nivel máximo. Todo depende de qué tan exitoso sea tu campaña, pero creo que empezar con los NASH sería una buena cosa. Donde vemos también otro notch y que tiene que ver con salud pública y que también está muy en boga en la actualidad, por ejemplo aquí en España con el tema de las danas y tal y eso, pues es con estos avisos de protección civil que te dicen, oye, pues quédate en casa porque se espera una tormenta muy grande, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, la que pasó en Madrid luego no fue tan grande y la gente estaba diciendo, no, es que fue muy alarmista y tal y eso. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que mandar un aviso y tú es un nudge porque en el fondo no te están prohibiendo salir de casa, pero te están diciendo, oye, la cosa se puede poner dura, es algo que no está, no lo tenemos tampoco tan sumamente claro y en el caso de que se ponga la cosa dura, pues es mejor que estés en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues este empleo de este tipo de avisos creo que es muy, muy oportuno y creo que tenemos que seguir favoreciéndolo e incluso utilizándolos cada vez más, ¿no? Bueno, ya unas últimas conclusiones simplemente para terminar ya con esto y que pasemos a las preguntas. Bueno, pues los NOTCH clínicos, como hemos dicho, reciben críticas con relación a la autonomía de los pacientes porque pues, es muy importante su respeto, ¿no? En la toma de decisiones de las personas en cuanto a su salud, en cuanto a su salud individual, ¿no? En cambio, los NACH salubristas no, porque en la salud pública se prima primero el beneficio colectivo antes del beneficio individual. Ya también tenemos que decir que el Estado asume ciertos grados de intervención en la toma de decisiones de las personas, de sus ciudadanos, y pues eso lo podemos ver bien reflejado en lo que es esta escalera de intervención que sirve como un buen instrumento para esta toma de decisiones. Los Natch hemos dicho que se mueven entre los peldaños 1 y 5 de esta escalera y podríamos decir que es aceptable el uso de Notch e incluso recomendable para la promoción de campañas de salud pública que se muevan entre estos eslabones antes de recurrir a los eslabones más restrictivos. Y pues ya está, aquí un poquito de bibliografía para que si están viendo esto, aunque sea en diferido, pues puedan acudir a ello. Y pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tus sugerencias, por todo lo que nos estás planteando. Em, yo quiero aprovechar para
cerrar este ciclo de conferencias del seminario permanente del Liberes. Eh, para quienes nos escuchan más allá de esta plataforma Zoom y los que nos van a escuchar a través de YouTube, y en nombre del laboratorio, pues quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y de verdad espero que nos veamos pronto, ojalá en enero, para retomar estas sesiones. Sin más, nos despedimos por este año de este seminario permanente. Muchas gracias. Muchas gracias.